Vamos a centrarnos en vivienda porque estamos viviendo ya la pre-campaña electoral, casi la campaña electoral. Y la vivienda se ha colado como el tema central y nuclear del debate político. Pero ¿cuál es la realidad? Porque nos perdemos entre cifras, porcentajes, ayudas y problemáticas. Y en las últimas 2 semanas se van a conocer 2 informes, uno del Consell Valencià de la Juventud y otro del Observatorio de Vivienda de la Cátedra de la Universidad Politécnica de Valencia, y a partir de ahí hemos querido extraer los principales datos y vamos a analizarlos, porque cómo han evolucionado los precios en la Comunidad Valenciana. Nos lo decían desde el estudio del Consell Valencià de la Juventud, y es que el precio de venta por metro cuadrado en la Comunidad Valenciana se sitúa ya en los 1.625 euros, en plena línea ascendente a final del segundo semestre de 2023. En su parte, el precio del alquiler por metro cuadrado en la Comunidad Valenciana se sitúa ya en los 9,5 euros, también en pleno ascendencia durante estos últimos meses. Pero si nos vamos a la ciudad de Valencia, ¿cuál es la situación? Pues aquí nos vamos hacia el informe de este observatorio de la Cátedra de Vivienda, y lo que nos dice es un dato muy significativo, y es que en los últimos 3 años el precio de la vivienda se ha encarecido un 50% en la ciudad de Valencia, una gráfica ascendente y que continuará así en los próximos meses. Este dato está actualizado al primer trimestre de 2023. Pero tenemos más, y es que todo esto está llevando a que se tensionen las zonas periféricas de la ciudad, esa área metropolitana, incrementando también los precios en la Horta Nord un 27%, en la Horta Oest un 11% y en la Horta Sur un 20%, por lo cual ya son muchos los valencianos que deciden irse a vivir hacia estas zonas, pese a que también es más complicado. Pero todo esto tiene una consecuencia, y es que cada vez los jóvenes se van más tarde, o nos vamos más tarde y menos de nuestras casas. La tasa de emancipación ha descendido radicalmente durante los últimos años, y en el último semestre del año pasado en la Comunidad Valenciana se situaba en un 14%, por debajo del 16% de media española. ¿Y esto todo por qué? Y es que vamos a verlo, porque tan solo un 86% de los jóvenes que los que no se pueden emancipar, 20% están en el paro. Es decir, hay más de un 60% de los jóvenes que no se pueden emancipar que están trabajando, y tan solo son el 14% de los que sí se pueden emancipar. Todo esto porque los precios, como veíamos, han subido hasta estas cantidades. El 70% de un salario se va en el alquiler, y hasta 805 euros hacen falta al mes para pagar una hipoteca barata, lo cual significa que pagas un piso pero no tienes nada más para comer. Para analizar todos estos datos tenemos con nosotros hoy a uno de los responsables de esos informes. En concreto tenemos a Carlos Peiró, que es CEO del Hub de Inversión y miembro de la Cátedra de Vivienda de la UPV. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo estábamos viendo, una cantidad de datos abrumadora, que la definición es que la vivienda no se encuentra en su mejor momento. ¿Cómo definirías la realidad de la vivienda en estos momentos en la Comunidad Valenciana y en Valencia? Bueno, los datos que acabamos de escuchar, que muy bien has relatado, son datos provenientes de lo que es obra nueva. En segunda mano, es decir, en las viviendas que venden los particulares, que ya son propietarios, la tendencia es exactamente la misma, todas al alza. Sin embargo, los crecimientos de precio, etcétera, no son tan altos. Los precios crecen de manera moderada en esas viviendas de segunda mano. La situación, el informe indica que este precio está aumenta de manera radical durante los últimos meses. ¿Cuál es la previsión? ¿Hasta cuándo seguirá aumentando? ¿Veis algún pico cercano en el que digáis puede comenzar a bajar esta tendencia? Bien, la vivienda, el crecimiento que está teniendo de precios es debido a que hay una demanda muchísimo mayor que la oferta. Entonces, ¿cuándo dejará de crecer los precios? Siempre es cuando se igualan oferta y demanda. En el caso de la vivienda en Valencia, en concreto, lo que está ocurriendo es que la oferta se ha reducido casi en un 30% en segunda mano, y en lo que es obra nueva están habiendo muchísimas menos licencias para poder construir obra nueva, además de que los tipos de interés para los promotores han encarecido, con lo cual es mucho más difícil que los números salgan. Por otro lado, cuando hablamos de los compradores de segunda mano, el acceso a tener hipotecas para poder comprar también se ha encarecido, con lo cual esos porcentajes que hablabas tú de cuánto destinaban cada uno de ellos a la renta por la compra de hipoteca se han encarecido.
Lo que ocurre es que, pese a que la demanda de los compradores finales se está ralentizando, está incrementándose mucho la demanda de inversores nacionales y en Valencia en concreto, sobre todo también internacionales, que están comprando vivienda. Por eso la demanda sigue siendo muy superior a la oferta, pese a que la demanda se ha reducido para los usuarios que tienen que pedir hipotecas. Entonces, ¿cuándo llegará el pico? Llegará el pico cuando, de alguna forma, el stock de viviendas que hasta ahora se ha consumido con el boom que ha habido después de la pandemia, donde ha habido una demanda enorme de viviendas pues, con terrazas, de viviendas en el exterior, etcétera, se reponga, y eso tomará todavía hasta el 2024 seguramente. Y bueno, pues cuando la gente además deje de tener incertidumbre en las condiciones económicas, porque ha habido mucha gente que había decidido vender su casa y cuando se ha encontrado con que hemos tenido problemas geopolíticos, las noticias que se van tomando pues empiezan a ser mejores, pero ha habido unas noticias a principio de año que creaban cierta incertidumbre, la gente incluso se ha retirado sus decisiones de compra, incluso algunos han pasado de querer vender a querer alquilar, decisiones de venta. Todos estos cambios afectan no solo a la ciudad, también lo decíamos, al área metropolitana. ¿Podemos decir que este cambio puede generar una tendencia a largo plazo? Es decir, que empecemos a descentralizar la vivienda de la gran ciudad y empecemos a valorar más el transporte, el área metropolitana. ¿Puede ser un cambio que obligado llegue para quedarse? Seguro. Igual que ha ocurrido en todas las grandes urbes. Es decir, nosotros cuando hablamos de Valencia y explicamos Valencia al mundo, siempre decimos que el área metropolitana para nosotros también es Valencia. Al final, los sistemas de transporte, la comunicación que hay entre los municipios del cinturón perimetral y el centro de la ciudad son muy buenos. Y Valencia, las distancias son muy cortas, no sufrimos el tráfico que sufren otras grandes ciudades y al final vivir a 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos de tu lugar de trabajo o del centro de la ciudad cuando quieres buscar ocio es muy poca distancia y la diferencia de precios es muy grande. Entonces la expansión evidentemente viene hacia los alrededores de la ciudad. Ante todo esto vemos que desde los distintos gobiernos de todos los colores se están tomando distintas medidas. ¿Se está acertando? ¿Son correctas estas medidas? ¿Son medidas que su resultado lo veremos a largo plazo? Nosotros como patronos de la cátedra venimos escuchando los informes del observatorio desde hace mucho tiempo, alertando de la situación que ahora se está dando. Parece ser que los políticos, de forma milagrosa, en las últimas 2-3 semanas se han dado cuenta de la necesidad de crear vivienda y están buscando la forma de crear más vivienda de protección pública para poder dar acceso a las personas que no tienen la capacidad económica de poder cobrar una obra nueva de un promotor privado. Esto se está buscando también la forma de que los jóvenes accedan a ese gran problema, accedan a esa vivienda, que es una cuestión que hace tiempo que estamos viendo a ver cómo resolver en la sociedad, porque como decías antes, cada vez les es más difícil poder independizarse y buscarse su propia casa. Entonces, todas las medidas que vayan hacia aumentar la oferta, ya sean apoyando la promoción privada o la público-privada, son buenas. El camino, en nuestra opinión, para poder hacer que la vivienda tenga un precio alcanzable por la población, es que la oferta sea superior a la demanda. Pues Carlos, gracias. No somos partidarios... Sí. Perdón. Nada, te decía... No somos partidarios nunca de limitar los precios de una forma con obligaciones, porque al final al mercado no le puedes poner puertas. Entonces, es mucho mejor intentar buscar que el mercado encuentre el precio por sí mismo y no con regulaciones. Bueno, Carlos, gracias por acompañarnos. Te decía, estamos pendientes de estos análisis. Seguro que en las próximas semanas y con el periodo electoral nos tocará volver a analizar los datos en frío sin pasar por la mesa política. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.